Martes de Café. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy me encuentro con una gran persona. Esta segunda emisión de Martes de Café. Me encuentro con una gran persona, gran madre, gran hermana, gran tía, gran hija. Gracias. Que pues aquí está conmigo la señorita Frida. Gracias. Gracias por invitarme. La verdad siempre yo escucho muchos podcasts y siempre había querido estar en uno. Qué bueno Claro. que es contigo. Claro, pues qué gusto, pues aquí Frida y yo nos conocemos de un tiempecito, ya como por ahí de un año y hemos platicado. Ella es una persona que tiene el trastorno límite de la personalidad y pues más que nada el hecho de que nos comparta un poquito de cómo es vivir con Frida, ¿no? Cómo es esta experiencia de vida. Sí, bueno, voy a tratar de explicarlo un poco desde mi experiencia, pero también pues con lo poco que he aprendido sobre la psicología, porque pues creo que fue hasta que entré a ese terreno que empecé como a tener más conocimiento de lo que era, y fue como que al principio cuando empezamos a ver todas las patologías, fue como que, ay, o sea, no solo fue identificarme, yo ya había tenido el diagnóstico previo a yo sola identificarme con los criterios del trastorno, pero pues, o sea, vamos a partir desde que pues en mi familia son muy escépticos con los trastornos mentales y con la salud mental en general. Entonces, para ese punto, cuando a mí me dan ese diagnóstico, yo lo escucho, lo tomo, pero en ese tiempo yo estaba recibiendo tratamiento para adicciones. Entonces, solo me bajaron los efectos de un cuadro psicótico que yo traía, y lo del trastorno límite de personalidad lo dejamos pues para tratarlo con terapia y con otras cosas, menos con medicamento. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te ha ido con eso de manejarlo con terapia? ¿Y cuándo le empezaste a dar ese cuidado? Sí, o sea, en ese momento yo tenía que vivir el proceso de tratamiento de adicciones, pero no, o sea, no nos enfocamos en el trastorno límite en ese momento. Lo que urgía era pues corregir el malestar, el cuadro psicótico en el que yo llegué. Me pues trataron como de bajar ahí con un medicamento que es para la psicosis. Y ya lo demás pues lo fuimos viendo poco a poco, pero nunca se le dio tratamiento como tal. Fue hasta que yo entré a la carrera y empecé como a interesarme más por la salud mental que supe pues la gravedad y realmente la importancia de darle el tratamiento que necesitaba. Que bueno, pues sí, como toda enfermedad, y viéndolo desde el punto de vista de una enfermedad del trastorno límite, ya que pues como platicamos en el podcast anterior, ahí se especifica un poquito lo que es la falta de la serotonina y otros neurotransmisores, ¿no? Pero una duda que me viene mucho ahorita a la mente es, ¿en qué momento fue cuando te empezaste a dar cuenta que la realidad en la que vivías, las emociones, como las sentías, eran un tanto diferentes a las de las demás? Yo creo que en secundaria, bueno, creo que siempre en la vida había tenido como la sensación de que yo era hipersensible. Me refiero a hipersensible con el hecho de que desde niña, desde muy chiquita, los regaños, incluso, pues bueno, no lo quiero normalizar, pero sí, vamos a ser honestos. En el caso de mi familia, pues sí era de te pongo unos chanclazos, ¿no? Entonces, Claro, como toda la familia de los 90. sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas siento que a mí en su momento me hacían sentir de una manera que pues yo pensaba que era normal. Y siento que para muchas de las familias ese tipo de apego estaba como muy normalizado y como que era como que la forma de corregir a los hijos y así. Pero a mí siempre me hacía sentir de una manera pues muy mal, ¿no? Sí. Y ahí empecé a darme cuenta, de hecho, pues sí tengo recuerdos como de que me decían que era muy dramática con mi manera, pues después de que me daban un regaño o así, porque me ponía a hablar y me ponía como a desahogarme y tengo recuerdos así de mi infancia en los que sé y siento que ya desde entonces tenía una hipersensibilidad muy grande.
Entonces, cuando empecé a tener más síntomas o más malestar por el trastorno, fue en la adolescencia, cuando ya estuve me parece que como en segundo de secundaria, ya yo estaba experimentando como, pues ahí todas las hormonas a flor de piel y los cambios y que el novio y un montón de cosas que ya me estaban, pues, me llevaban a un punto de sensibilidad mayor ante cualquier estímulo, por muy mínimo que fuera, ya fuera que me peleé con mi novio y yo me tiraba demasiado al drama. De hecho, tengo recuerdos donde llegué a hacer un escándalo de que una vez, pues con el papá de mi hija, yo le confesé unas cosas, ¿no? Uh-huh. Y él ya no quiso estar conmigo, entonces para cuando me terminó, yo fui a mi casa, hice un escándalo, me autolesioné el brazo y pues mi mamá tuvo que llamarle para decirle que qué estaba pasando y llegó él y fue así como de ya, tranquila. Y a la vez siento que la gente lo ve como si fuera un chantaje, sí. ¿Ves? Pero o sea, es también esta parte como de no saber manejar tus emociones, de no poder controlar tus impulsos y de siempre tener esta tendencia a hacerte daño a ti mismo, tanto emocional como físicamente, porque ahora que lo veo sí ha sido como un patrón que he repetido. Y en ese tipo de situaciones era cuando yo más me veía a mí misma que llegaba al límite. Un pequeño paréntesis, aquí cuando dices que en tu adolescencia, en la segunda de secundaria más o menos empezaron a dar estos síntomas, las personas, tus papás, las personas cercanas, tu novio, ¿no pensaba que era más como dicen comúnmente, la edad de la punzada, la edad de la adolescencia, en vez de decir vamos a que vea qué está pasando con ella? Bueno, sí hubo atención, pero no era, o sea, me imagino que diagnósticos equivocados porque desde un inicio en que empezó el malestar, yo también me empecé a brillar hacia las drogas y hacia el consumo de sustancias y, o sea, desde muy temprana edad a tener conductas arriesgadas sexuales, o sea, todo ese tipo de cosas. Ya lo presentaba y pues de momento siento que las familias que no están muy educadas respecto a la salud mental lo que buscan en un inicio o al menos lo que buscaban en mi caso era que yo dejara de consumir sustancias. Claro. Entonces no se enfocaban tanto en la parte que me estaba a mí pues generando malestar emocional, sino que lo que querían era cortar con el problema de las adicciones pues de lleno y dejaban de ver pues lo que había en el fondo. Entonces, sí, hubo tratamiento, de hecho pues primero estuve yendo a un SIG, que es un centro de integración juvenil, donde inicié un tratamiento. Y ahí me medicaban con fluoxetina. Imagino, yo la verdad nunca supe cuál era mi diagnóstico y en ese momento estaba como que muy, sí, pues la edad muy dispersa y muy poca comunicación con mis papás. Yo, pues solo me lo tomaba. Sí recuerdo que el médico me dijo, mira, tú vas a empezar este tratamiento y ahora que lo inicies, pues vas a tener que dejar de drogarte porque puede ser contraproducente si empiezas a tomar las dos cosas. Nunca supe cuál era el diagnóstico, nunca supe si solo era como para controlar qué síntomas, nunca me interesó saber qué era lo que tenía. Y ahí fue la primera vez que yo inicié tratamiento. Se prolongó. Fue como, ¿en qué tiempo de tu vida fue cuando dijiste, ok, necesito ir con un psicólogo para checar qué me está pasando, o con un psiquiatra? Creo que también me habías comentado en un momento de nuestra amistad que llegaste a ir con psiquiatras, ¿no? ¿O fue simplemente porque de las drogas, del psicólogo al psiquiatra, o cómo fue ese acercamiento clínico, pues, para entenderlo? Ese que te cuento es el primer acercamiento clínico que tuve con relación a esto, a la enfermedad, al trastorno, pero no estaba bien diagnosticado. Imagino que lo que pasaba era que me habían, pues no sé, tal vez diagnosticado con depresión o alguna otra cosa, así que estaba pues cerca, pero no era sí. Totalmente.
Y a partir de ahí fue mucho estar yendo con psicólogos que le recomendaban a mi mamá, con terapeutas aquí y allá, pero la verdad es que yo no me podía abrir, o sea, yo era totalmente como a la idea de, no, yo no me voy a dejar drogar porque es lo único que me hace sentir bien, ¿no? Sí, claro. Y además pues a ellos qué les importa o sea, muy como en esta actitud de no querer cambiar realmente, porque parte del trastorno siento que es eso, pues estar como sumergido en esta falta de motivación, en este constante necesitar llegar al límite de todo para poder sentirte vivo. Claro. Y qué bueno que haces mención, por ejemplo, ahorita de la droga y pues todo este caminar tuyo, ¿no? Que ha sido. En cuestiones de la droga sabemos que pues el cerebro segrega algunos neurotransmisores, estas conexiones que ya se habían hablado anteriormente, donde a lo mejor se necesitaba y por eso es que te sentías bien, por eso es que te sentías como de, esto es como mi zona de confort, no me quiero soltar porque si lo dejo empiezo a sentir emociones fuertes, ¿no? No sé, los celos, el amor, es que es de las partes positivas, entre comillas, que no te hablan. También, me imagino, amas con locura, ¿no? Amas como de, entregas todo cuando amas. ¿Es de las partes como bonitas o no? Qué interesante tu pregunta porque la verdad es que sí, o sea, ha sido mis relaciones muy intensas en el sentido de que cuando conozco a alguien, bueno, ahorita ya lo controlo, ya es así como que la edad me pegó, ya así como que, pero al principio, en un inicio sí era de que conocí a alguien y me clavaba muy gacho, o sea, yo quería estar todo el día con esa persona y quería que toda su atención fuera para mí y era como muy invasiva, como muy de esta manera. Obviamente para mí eso era como mi manera de expresar la emoción tan fuerte que estaba sintiendo por la persona. Pero pues creo que también por eso pues mis relaciones no duraban mucho o siempre terminaban. Yo que recuerdo no tengo ningún novio con el que hasta ahorita, o exnovio con el que con el que tenga buena relación ahorita, ¿no? O sea, no, es así como que las cosas se volvieron tan mal que... Fíjate que es algo curioso. Bueno, yo aunque no padezco ese trastorno, también tengo como que muy pocas exnovias con las que me lleve bien. De hecho, no sé si qué religión profesas, pero cuando vi que al Papa al Papa Francisco, el que está ahorita, una de las personas que mejor habló de él fue una exnovia. Y así me quedé, ande, qué chido que tus exnovios hablen bien de ti, ¿no? Sí, así como que hay gente bien normal que puede tener o vincularse sanamente con los demás. Y cuando empecé a darme, bueno, yo recién me doy cuenta de que yo no puedo, o sea, por más que busque, siempre he tenido como que relaciones pues muy tormentosas, ¿no? Sí. O sea, al punto en que yo no podría, o hasta la fecha siento que yo nunca he podido tener buena relación con un ex o incluso con gente que antes éramos amigos y que después pasó algo y ya después ya no, o sea, en ese tipo de cosas veo pues la intensidad de cómo he llevado al límite pues todo. ¿Y cómo es el hecho de llevar, ya sea con amigos, con familia y con novio, cómo es el llevar ese abandono, ese terminó la relación de amistad, de noviazgo? ¿Cómo es para ti que vives en esta situación? Pues ha sido difícil porque creo que el principal problema en el que me involucré hasta hoy ha sido pues con las adicciones. Uh-huh. Y eso ha sido un camino de caer y volverme a levantar y seguir y tal vez detenerme. Pero a partir del último que tuve, hace ya casi 6 años, sí. Felicidades. Más o menos. Hace 6 años, felicidades. He tratado de que todo lo que he vivido a partir de ese proceso pues sea como construir, enfocarme en mí, en lo que quiero, o sea, buscar ser la persona que quiero ser. Pero antes de eso, sí creo como que me tuve que deshacer de muchas relaciones que tal vez ya no me estaban haciendo bien.
y actualmente sí aún batallo con esta parte de relacionarme con gente nueva porque sí soy como más selectiva en las personas que quiero en mi vida. Y pues normalmente me rodeo de gente pues que conozco del trabajo, gente que conozco de la escuela, gente que conozco de los grupos de ayuda mutua. Ese tipo de gente es la que yo siento que aporta a la vida que yo quiero llevar y que también me hacen como un poco no irme otra vez como gorda en tobogán con las conductas que sé que a mí me hacen daño, pues. Claro. Cuando ahorita me platicabas pues de estas personas, tu papá, imagino, tu mamá, ¿quiénes son esas personas que tú consideras más como tu red de apoyo? Como para decir, si me vuelve a dar un ataque, un momento de ansiedad, un cuadro. Me imagino que en algún momento creaste esta red de apoyo, ¿no? ¿Cómo te sientes con ella? Sí, esa es una de las cosas que aprendes en rehabilitación, lo que es la parte de redes de apoyo, de manejo del deseo por consumir. Creo que una de las cosas que a mí me sirvió fue el haberme quedado pues un tiempo con personas que se dedican a esto, ¿no? O sea, a la parte de ayuda mutua y o sea, yo vivía con otra compañera, más o menos como que nos hacíamos cargo de los gastos de la casa donde vivíamos, íbamos a un grupo, o sea, estábamos todo el tiempo como que yéndonos a actividades que tenían que ver con eso y con ayudar a otras personas desde la parte, me tocó apoyar desde la parte administrativa hasta la parte de atención a las familias donde tenía yo que estar pues todo el tiempo en contacto con gente que iba a llegar apenas, o sea, a vivir un proceso y darles esperanza, o sea, o decirles como que sí se puede y tal, era como lo que a mí me hacía sentir bien y donde empecé a encontrar también fuerza para salir de las conductas que me llevaban a lo mismo cada vez, ¿no? Qué bonito. Y qué bonito, la verdad, todo esto de cómo a través del altruismo, a través del apoyo mutuo, te ha ayudado también a ti a salir adelante, ¿no? Y por ejemplo, a esta red de apoyo, me imagino tu papá, tu novio, hasta tu misma hija puede darte como que ese apoyo cuando lo necesitas, ¿no? Ellos ya ahora entienden, me comentaba hace ratito que pues tenían este tabú de la psicología, de la salud mental, ¿no? Pero ahora entienden por lo que estás pasando, entienden y te dan ese apoyo, ¿o cómo es vivir con ellos? No. No, yo creo que ellos, la familia, al menos en mi caso, se han brincado mucho el proceso y se han fijado como más en los resultados. Porque sabes, cuando alguien ha tenido o ha pasado por tanto como yo y a la vez arrastras a tu familia, es difícil que ellos te crean, ¿no? Digo, igual y habrá otros con TLP que pues tuvieron conductas más hacia el cutting o que tuvieron conductas más hacia las relaciones pues tóxicas, no sé, por así decirlo, o habrá quienes como yo se fueron más hacia el lado de las sustancias, pero desde este punto, o sea, desde el punto en el que a mí me tocó vivirlo, yo creo que para ellos ha sido muy difícil confiar en mí. Volver a darme como que la confianza de estar en su casa, volver a darme la confianza de mi hija, volver a pues a creer que yo podría hacer algo. O sea, fueron muchas veces que yo me voy a meter a la universidad, ¿no? Y y me gastaba las colegiaturas, me lo gastaba pues en drogas. Muchas veces pues decía que iba a la escuela, no iba, me iba de fiesta, etcétera, y todas esas cosas como que fueron también pues limitando un poco la confianza que ellos hasta ahorita tienen en mí. Por eso creo que ahorita como que se centran más en ver qué resultados estoy teniendo. Y por la parte de que ellos se interesen en la salud mental, pues siento que es algo que no se les puede meter a fuerzas a las personas. No sé, al menos la generación de mis padres sí son como que muy escépticos con ese tema, ¿no? Incluso mi mamá, que padece epilepsia, es hasta la fecha que le pregunto, ¿y qué es lo que te decían cuando tú ibas al doctor? ¿O qué es lo que pasaba pues en ese momento contigo?
no, pues no sé, no me acuerdo, así como que muy desinteresada incluso Sí. de sí misma cuando sabes que es algo que hasta la fecha podría estarle afectando mucho. Sí, Y lamentablemente así es con las personas de esa edad, ¿no? Como que no le dan la importancia que debería tener la salud mental por lo mismo de este podcast, ¿no? Para que la gente se interese un poquito más. sí, de hecho hace falta porque pues hay un montón de contenido en YouTube Ujú. y pues diferentes plataformas donde hay gente diciendo lo que piensa y hablan de diferentes temas, pero pues sí hace falta como que de repente tener más este apoyo o que la gente hable de estos temas que para muchos otros, como en el caso de mis padres, pues Claro. son todavía como algo tabú, ¿no? Algo que a lo mejor, como ella, mi mamá dice, no, pues yo ya no tengo ataques, ahorita no me dan convulsiones, ya no me importa, o sea, no quiero seguir el tratamiento, yo no estoy loca, siempre es como que la excusa, ¿no? Y sí, definitivamente lo comentábamos hace tiempo también sobre países donde tienen más desarrollo en cuanto a la salud mental Claro. y más apoyo y más como presupuesto destinado a la salud mental o sea, es gente muy interesada en eso, Sí, ¿no? y por ejemplo, bueno, ahorita entrando ahí en esto, en Estados Unidos hay un programa que a las personas con algún tipo de trastorno que no les permite trabajar de cierta manera, de forma positiva, el trastorno límite puede llegar a ser eso, ¿no? Hasta cierto punto porque hemos visto que tiene situaciones favorables conforme el tiempo. ¿A ti qué te parecería que existiera no me acuerdo el nombre, disculpen gente que no me acuerdo el nombre, pero es un programa donde tú no trabajas, el gobierno te va a estar manteniendo porque no es algo con lo que tú decidiste nacer, ¿no? Un trastorno. ¿Tú qué piensas? ¿Debería existir aquí en México? Yo creo que hay mucho estigma porque aquí no y buscas un trabajo y para nada es una opción que tú pongas tengo trastorno límite o tengo depresión o tengo trastorno bipolar porque Ajá. te van a decir pues no, Que te no vaya estás bien. contratado. Pero sí, o sea, haría falta. Ujú. Eso me parece. Yo había escuchado, pero de quienes están en doble A, Sí, allá en Estados Unidos, que hay trabajos donde, por ejemplo, y eso es como todo un movimiento social, es algo que hay apoyo del gobierno para eso. Hay lugares donde tú vas y buscas trabajo y te dicen, o hay lugares donde te dicen, se solicita empleado que tenga tantos años de sobriedad, o sea, y lo buscan como tal, entonces ya es como una motivación o algo que estás como compensando a la persona desde un punto de vista como más inclusivo dentro de la sociedad para motivarlo a seguir sobrio y para decirle, hey, tú que tienes tantos años de sobriedad, vente a trabajar para acá, yo quiero a alguien que ha podido, yo quiero a alguien con tus claro. características, lo hace sentir de cierta manera, Ah, pues ajá. impulsado a seguir. Ahora sí que sáquenme de Latinoamérica, ¿no? Porque hace poquito vi una película que se llama Metal Live o Metal, algo así, está en Netflix, donde sí Ajá. hablan un poquito sobre trastornos, hablan un poquito sobre las drogas con los jóvenes. Es en Finlandia, en esos países de primer mundo que ya existe un centro de rehabilitación, que sí, literalmente ahí dejas al niño durante unos tiempo y ya después sale como alguien normal, ¿no? Alguien, bueno, no normal, alguien bien ya rehabilitado. Pero bueno, vamos a volver un poquito acá al trastorno. Mencionabas un poco lo del cutting, ¿no? Esto de cortarse en momentos aversivos, y una pregunta un poco personal, pero me gustaría que la gente escuchara, ya que es una situación, ¿no? ¿Has sentido alguna vez que el deseo de rendirte, el deseo de decir, sabes que hasta aquí se acabó mi vida, no puedo más? ¿Alguna situación así has vivido? Mm, bueno, lo que caracteriza esos momentos o esos episodios en los que uno entra a hacerse pues daño, eh, creo que es la disociación, es esta parte donde tú te separas de tus emociones totalmente, ¿no? Y necesitas sentir algo más, o necesitas sentir como que estás saliendo de ese shock emocional, como de ese, eh,
como flashback que te da o de algo que está sucediendo tan impresionantemente que no lo puedes como controlar o no lo puedes manejar. Creo que es en ese momento cuando sucede. Y tal vez no como tal, pero, o sea, o tal vez no en todas las situaciones, o tal vez no con todas las personas. Habrá quienes lo hagan más, pues, por otros motivos, pero al menos yo, mi primer recuerdo que tengo sobre automutilación era como a los 6 7 años, cuando agarraba hilo Sí. y según empezaba como hilo dental a limpiarme los dientes, pero llegaba el punto en el que me empezaba a cortar las encías. Me empezaba a cortar las encías y a mí yo sentía gusto, o sea, yo te lo juro que sentía como placer de estarme haciendo así. Y después tengo otro recuerdo que creo que fue un poquito más grande, como eso de los 8 o 9 años, donde estaba todo oscuro y yo estaba viendo la tele y traía un cúter. Y de repente empecé a sentir comezón entre los dedos. Y según yo como que rascándome así con la navaja, y cuando prendo la luz ya tenía como todo cortado, pero yo no sentía realmente dolor, sentía como comezón y como placer así de estarme rascando. Sí, pues de hecho también el mismo hecho de cortarte es una forma en la que tu cerebro segrega algunos neurotransmisores, ¿no? Exacto, y ahí es como que tienes un punto para saber también qué es lo que causa en este tipo de trastorno, pues la sensación de hacerte daño, ¿no? Después ya fue como que lo escuchaba porque estuve viendo el capítulo anterior y sí como que esto de los emos y gran parte de esa cultura ahí terrorífica como que influyó en el cutting y en una manera de hacerlo un poco más como estándar, se podría decir. Fue como raro, ¿no? Y pues lamentablemente ahí así como que encontré una manera al principio como de... Es que, ¿sabes? Siento que el trastorno ha sido experimentar un autocrítico muy fuerte. O Sí. sea, alguien... ahora sí que como quien dice... eres tu peor enemigo, ¿no? Y experimentar este nivel de autocrítica y autoexigencia tan grande era parte de desahogarme por haber hecho las cosas mal o por sentir que me lo merecía, pues. Claro. Y pues nada, mis papás siempre pensaban que era como por llamar la atención y ahí empezábamos a buscar como que ayuda también psicólogos. En ese momento no lo entendía. Sí. Yo era una niña súper, pues no sé, ¿no? ¿Cómo qué edad tenías más o menos en esa edad? El primer psicólogo al que fui por cutting mucho antes de las sustancias, Sí. fue como a los 12 años y recuerdo que tenía, pues fuimos y entramos a la sala de terapia y todo y me acuerdo que nada más había un sillón, una lámpara y me dijo, te puedes sentar donde quieras. Y yo sentía mucha vergüenza porque no estaba acostumbrada a abrirme con nadie y sabía que iba a tener que ir a decir lo que pues no le había dicho a nadie tal vez. Claro. Tras unos minutos de estar hablando con él, fue así como que pues no recuerdo bien qué hablamos. El caso es que me dejó una tarea de que tenía que amarrarme unos hilos al dedo, y cada que los viera tenía que acordarme de ver hacia arriba, pues, o sea, hacia enfrente, porque siempre estaba, me imagino que él detectó que con la vista hacia abajo. La vista hacia abajo, depresión y otras cositas que van marcando. Entonces, o mucha sumisión, o mucho así como miedo a equivocarme. Siento que fue siempre así el malestar. Y bueno, ya desde entonces experimentaba lo que era el cutting. Después, creo que cuando entré a lo del consumo de sustancias fue cuando empecé a dejar de hacerlo. Sí. Porque ahora ya tenía otra manera como de anestesiar todo eso, como de callar el autocrítico que tenía en mi cabeza y y de anestesiar todo pues lo que sentía. No, pues está difícil, pero por ejemplo en uno de esos ataques, en uno de esos episodios, cuando sentías tristeza, por ejemplo, con lo que contaste de tu exnovio con el que te cortaste,
no se ha vuelto a repetir, que no sea por el hecho de placer, sino por la tristeza, por la depresión, bueno, mejor dicho, la tristeza que vives en ese momento, ¿se ha repetido o hace cuánto tiempo que tienes que no te cortas? Yo creo que como unos 10 11 años más o menos. Felicidades. Sí. Entonces, has sabido manejar ese de cierta manera, pues, ya no autolesionándote, pero con el uso de sustancias, que dices que tienes 6 años, ¿no? Sí, Qué fue padre. hace 10 lo del cutting y lo Ujú. de pues hacerme todo eso. Y ya posteriormente fueron las sustancias, las cuales pues ya hace 6 años que Felicidades. no. ¿Cómo ha sido, ahorita como estás hablando y pues somos compañeros de clase, cómo ha sido para ti el hecho de, ahora que ya sabes que es un trastorno, ahora que ya tienes todo este conocimiento, cómo ha sido entender y sobrellevarlo? Sí, mira, fue hasta que yo entré a la carrera, bueno, para empezar la carrera era algo que yo siempre había tenido el gusanito. Sí. De hecho, estuve estudiando contaduría y fue así como que no. Pero antes de eso yo me había inscrito a psicología. Y cuando llegué a mi casa y le dije a mi papá así como que me inscribí en psicología. No, ¿cómo crees? Eso no te va a servir Te y... vas a morir de hambre. Ándale, exactamente. Y pues después dejé de estudiar un periodo largo. Cuando vuelvo y me empiezo a interesar, me doy cuenta que es realmente algo que, Ujú. a lo mejor por mi estilo de ser tan chairo y tan conspiranoico y como de cosas acá medio random, siempre como que me interesaba saber realmente, o me intrigaba mucho saber qué onda con la mente humana, ¿no? Siento que de ahí Claro. parte todas estas ideas tan locas que yo siempre he tenido en la vida, el interés por saber realmente qué era lo que estaba pasando así, porque ahí fue cuando ya, creo que te hace, bueno, el ir aprendiendo todo lo que hasta ahorita, lo poquito que Ujú. sabemos, eh, sí como que hizo que yo creara más conciencia en mis carencias, Claro. en, en la raíz tal vez del problema. Y hay una teoría que me gusta mucho cómo lo explican, que de hecho es un libro de Pete Walker que Ujú. se llama TP Complejo, de sobrevivir a prosperar. Y ahí habla un poco, bueno, aborda mucho la parte de el apego y cómo tiene que ver desde que somos pequeños la manera en la que nos relacionamos con nuestro primer círculo social, que es la familia, y de ahí pues cómo te relacionas después. Y si yo voy hacia atrás y veo cómo ha sido mi relación familiar, me doy cuenta de que ha habido como mucha negligencia emocional, de que ha habido abuso, o sea, maltrato, muchas cosas que tal vez antes se tenían muy normalizadas, ¿no? Y que de cierta manera, nunca nadie se las cuestiona, pero justo el ser psicólogo, bueno, casi psicóloga, Ujú. Cuasi psicóloga. te empiezas a dar cuenta de todo eso y de que sí había, o sea, en tu caso personal, pues qué deficiencias hubo, o sea, empiezas a conocer toda esta parte teórica y te vas identificando con ciertas cosas que tal vez explican cómo estás actualmente, ¿no? Claro. Y sí, este libro me gusta porque dice que las patologías, si todo se reduciera al trastorno de estrés postraumático en la infancia, todos los trastornos se reducirían a eso, porque sabes que el trastorno de estrés postraumático por negligencia emocional es aún pues más como, de hecho pues lo estuvimos viendo, la etiología de los trastornos siempre Claro. sucede por una parte también en lo social y por algo que afectó pues Sí, bastante grave. un detonante que tiene que ser. Y sí, qué bueno que lo dices. Ahorita se me viene mucho a la mente lo que dicen algunos desarrollistas también, ¿no? Que parte de el estrés postraumático podría ser también desde la niñez, desde el momento que somos concebidos, que estás muy a gusto en el vientre materno y de repente ¡fum! Te jalan, ¿no? Para salir. Pues ahí también hay unos desarrollistas que dicen que ahí vives un trauma, ¿no? Que desde ahí empiezas a vivirlo. Exacto. Pero sí que qué bueno que la carrera te haya ayudado, que los libros te estén ayudando a entender un poquito más o mucho más lo que vives, lo que estás pasando. Y Sí, ahora con sí. todo este conocimiento, pues tu hija, ¿cómo es educar a una niña
Tú que tienes este trastorno, y ya tienes todas estas herramientas, ¿no? Ahora. Sí, mira, al principio que empecé a leer el libro era como puro llorar porque al principio hablan mucho como de la etiología del trastorno de estrés postraumático. Es diferente al TLP, que es el trastorno límite de personalidad, pero sí hay, o sea, esto sería como el trastorno de estrés postraumático sería como un detonante para que se desarrollara posteriormente el trastorno que yo tengo. Y hay cosas como que me hacen mucho ruido dentro de esto. Y por ello así como que estaba al principio que lo empecé a leer, lloré y lloré y sí, me identifico. Y ya después el libro aborda muchas estrategias, ¿no? Como menguar al crítico interior, como pues tener actividades que sean como más en pro de la vida saludable, agarrarlas como un hábito para que tú mismo pues empieces a tener otras cosas que te permitan estar bien, ¿no? Y que te permitan como también avanzar. Menguar al crítico ha sido una de las cosas más difíciles, porque cuando hago las cosas mal, siempre aparece, ¿no? Sí. Eres una pendeja, estúpida, no sé, ¿no? Claro. Siempre. Y sí. me imagino no hay peor crítico que uno mismo, créeme, yo que soy una persona que le tiene mucho temor al fracaso, es como, ay, no te animes porque pues ya alguien te va a estar diciendo, ¿no? Tu crítico, exacto, como tú dices. Exacto, y menguarlo, o sea, Ajá. decirle, hey, cállate, cállate, no, tú sí puedes, y o sea, empezarte a decir a ti mismo, esa siento que ha sido la parte más difícil, porque muchas veces uno mismo no se la cree. Y también eso ha influido mucho en la manera en la que yo he criado a mi hija, porque volviendo a lo que tú me preguntabas, yo pues tuve muchos problemas desde el inicio. Al principio por ser una mamá pues la tuve de 18 años a ella. Una niña todavía. Una niña teniendo otra niña, entonces, pues sí, de repente, cuando me entero que estoy embarazada, trato como de dejar las sustancias, trato de ponerme las pilas, trato de ser como el modelo de madre que yo aprendí en mi casa. Sí. Y no me funcionó. Obviamente no me funcionó porque me voy a vivir con esta persona, tenemos a la niña, él quería seguir pues con su vida, de cierta forma como con todas las libertades, y era algo que yo no soportaba, ¿no? Como que tener la responsabilidad al 100% o tal vez a un 75%, cuando debería ser 50 y 50, era todavía más detonante para que yo empezara a sentirme de una manera tan frustrante que no podía controlar. Y ahí fue cuando empecé yo a beber mucho. Empecé a beber, ya había dejado ciertas sustancias, pero comencé a beber mucho. Llegó el alcohol. Y ya era la típica ama de casa que se la pasaba todo el día nada más ahí. Unas banqueteras. Sí. Y pues ahí fue cuando me empecé como a separar otra vez de esta parte materna. Desafortunadamente, pues, desafortunada o afortunadamente tenía ahí a mi mamá, que era quien me apoyó pues cuando yo no me podía ya hacer cargo de ella. Obviamente pues ellos se dieron cuenta que yo no estaba siendo muy responsable, de que yo no estaba teniendo bien a la niña, de que la niña incluso corría peligro conmigo, y ellos deciden quedársela, ¿no? Yo me voy a Estados Unidos y es ahí donde intento como que estabilizarme, no se da, vuelvo al consumo, trato como de, o sea, en cierta parte el hecho de estar allá era como para que no me vieran mal y poder estarles dando aporte económicamente, pero pues de una manera en la que no me vieran cómo me estaba destruyendo, porque era lo que más me reclamaban ellos, ¿no? Esta parte de, oye, te estás destruyendo. De hecho tengo un recuerdo de mi papá que me dijo sobre si te quieres suicidar, si eso es lo que realmente quieres, porque no te vas al cerro y ya te ahorcas, pues, o sea, ya deja de estar viniendo aquí con la niña y que no te vea así, o sea, ese tipo de cosas como que hicieron que yo me alejara al punto de que pudiera yo aportar económicamente sin que tuvieran que estarme viendo con este problema que yo no podía controlar.
Entonces, después regreso, trato de hacerme otra vez como que cargo, me dan la confianza, pero vuelvo a lastimar, vuelvo a recaer, ¿no? Y vuelvo otra vez como a echar todo en saco roto y vuelvo a iniciar un proceso de recuperación de drogas. Y cuando salgo es cuando trato pues ya de mantener lo que llevo. Y ha sido hasta ahorita una lucha conmigo misma porque muchas veces, o sea, para mí no fue suficiente mi familia o mi hija o mi pareja. Nunca fueron razón suficiente para que yo dejara de consumir. Fue hasta que lo pude ver como por mí misma, o sea, que hubo un interés real porque llegué a un punto en el que dije es que no tengo nada. O sea, ya voy a cumplir 23 años y no tengo nada en mi vida, ni siquiera mi hija. Wow. Entonces, pues tuve que empezar como que de cero y a partir de ahí pues a empezar como a construir, ya no a quitarle a mi vida, sino como que a construir y de eso se ha visto muy beneficiada mi hija, pues porque a veces la gente te dice, hey, ya sal de tu estado depresivo, ya sal de las drogas, ya sal de esto y del otro. Hazlo por tu hija, ¿no? Sí. Y, güey, es la peor idea porque tú nunca lo vas a hacer por nadie más. Incluso siendo un trastorno, sabes que es algo que no controlas, que no puedes, ¿no? Y sí, o sea, ahí es donde veo como en parte algo que sucedió, no Sí. puedo decir el milagro, pero también siento que viéndolo desde un punto de vista más clínico, el trastorno va disminuyendo con la edad. Claro. Entonces, hay esperanza, gente, o sea, sí es algo como que te afecta mucho en la adolescencia, cuando se está formando la personalidad, pero el pronóstico, según el manual Sí. de El DSM, DSM-5. pues es algo que va disminuyendo con el tiempo, Claro. o que va mejorando, y yo lo he visto en mí, o sea, Sí, es pues algo. a lo largo de lo que nos ha estado platicando, de lo que has estado comentando, pues se ve que sí ha habido una evolución. Ahorita estás en una carrera, ya casi culminando la carrera, estás viviendo estos momentos tan bonitos, compartiendo con amistades, con nuevas personas, y qué bueno, ¿no? Una duda, según también ahorita que mencionamos el DSM, Ujú. marca que hay una carga genética, ¿no? Tú que tienes una hija, ¿la llevarías a psicólogo, la llevarías al psiquiatra para que chequen si ella tiene creo que es el 50 o el 75% de probabilidades de que lo herede, ya sea ella o los nietos, ¿verdad? No sé qué, no sé qué porcentaje ella esté expuesta a padecer. Ujú. Lo que sí es que como su papá es adicto Sí, y yo soy adicta en recuperación, tiene muchas probabilidades de ella también desarrollar en un futuro conductas adictivas a sustancias. claro. Pero relacionado con trastornos, pues me imagino que andamos más o menos igual. Y más que nada porque mi mamá también ha sido paciente psiquiátrica, le han dado tratamiento y a lo mejor pues lo de la epilepsia, pero aunque ella no lo acepte y como que no lo haya querido ver toda su vida, yo sí veo como pequeñas cosas ahora en ella que sí, si yo pudiera o si ella creyera en mí, tal vez, Sí, yo le diría ve a terapia, pues, pero sabes claro. que es algo muy difícil en personas Sí, es, pues, es, es tan complicado cuadradas. y ojalá, y ojalá pues si con tu niña que si la lleves a cada terapia, dado que necesites, que al cabo pues ya ahora tiene las herramientas para ver si algo está pasando, ¿no? Y pues quitarnos este tabú de ir a terapia, quitarnos gente este tabú de está mal que vaya un psiquiatra, ya me estoy volviendo loco. No, es normal, son personas que a veces nacimos con cosas que no son nuestra culpa tenerlo, ¿no? Sino simplemente nacimos. Y Frida, dime, a la audiencia que ahorita nos está escuchando, ¿qué les dirías a estas personas? A lo mejor alguien que tiene el mismo trastorno, a lo mejor alguien que está luchando con las drogas, a lo mejor alguien que tiene un familiar, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Cuáles serían tus palabras hacia ellos? Cuando hay un problema de adicción, yo les diría que busquen varias opiniones porque contrario a lo que se creía en mí creían que el consumo desataba la depresión, cuando no tenía, bueno, tal vez se acercaba un poco, pero no era mi diagnóstico correcto.
era el trastorno límite de la personalidad como raíz, y de ahí se desprendía el consumo, de ahí se desprendían las conductas sexuales de riesgo, de ahí se desprendían todas estas demás conductas, o sea, pero lo central era detectar cuál era el trastorno para poder darle atención a todo lo demás. Entonces, si ustedes tienen un familiar que esté presentando cualquiera de estas otras conductas que son como la consecuencia del trastorno, que busquen opiniones, que busquen así, pues como más información, que realmente no se queden centrados en los síntomas que a lo mejor son las causas del trastorno, como la adicción, como el cutting, como todas estas cosas, que vean cuál es el diagnóstico correcto para tener un tratamiento adecuado. Y yo pues también les diría que a las personas que lo padecen, si ya tienen un diagnóstico, no se autodiagnostiquen también, porque luego claro. Está como que solamente un psiquiatra te puede dar ese diagnóstico. Que no se desesperen, que realmente es algo que se le puede dar tratamiento y que van a estar bien. Perfecto. Que se puede. Bueno, y volviendo así un poquito a lo de tu red de apoyo, ¿no? Y a todo esto que has vivido y todo lo demás, pues hoy, por parte de Martes de Café, te queremos dar un regalo, un pequeño obsequio que hicimos, una manualidad. Es una pequeña manualidad que hicimos y lleva una frase que nos gustaría que tuvieras dentro de tu corazón, que pues es este regalito, ¿no? Ay, gracias. Es un presente, y es la frase así como de la semana, si quieres leerla o... Cuando más oscura la noche, más cerca está el amanecer. Sí, y pues sí, este trastorno tiene un diagnóstico favorable. Esperemos sigas con tu tratamiento, sigas con todo lo que necesites para salir adelante. De verdad es un placer y un privilegio para mí el tenerte aquí en mi podcast, que hablemos sobre esto, que te abras con la gente, que podamos platicarlo, dialogarlo y hasta reírnos un poquito de esto. Y pues gente, no se autoanalicen, no se autodiagnostiquen, vayan con un psiquiatra, vayan, atiéndanse. Y un pequeño mensaje rápido para con ustedes: el hecho de, si tú tienes algo que contar al mundo, si tienes algún trastorno, si tienes alguna peculiaridad, algo que quieras hablar, este es tu espacio, eres bienvenido en cualquier momento. Pues espero que te la hayas pasado muy bien, de verdad, de todo corazón. Ojalá en próximos capítulos tengamos más trastornos, otros diferentes, y que se anime más gente a hablar sobre cómo es vivirlo, ¿no? Claro, gracias por invitarme. Pues, y de forma real, te lo digo de forma real, somos compañeros de la misma universidad. Te quiero decir que si quieres, o si algún momento llegas a tener alguna recaída o cualquier cosa, cuentas con mi apoyo, cuentas con mi amistad. Es muy sincero lo que te digo. Sabes que prácticamente soy una persona que no duerme. Así es que en cualquier momento del día o de la noche cuentas con mi apoyo. Y muchísimas gracias por compartir este momento. Gracias. Pues bueno, gente, esta es una emisión más. Suscríbanse, por favor, denle like y compartan para que las personas puedan entender más y tengamos una salud mental más profunda. Con permiso, nos vemos. Martes de Café.